Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a ver de manera muy rápida y muy básica qué es un transformador. Bueno, un transformador no es más nada que una máquina, un dispositivo eléctrico que transforma voltaje y corriente a una misma frecuencia, sin cambiar la frecuencia. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, como podemos ver, básicamente un transformador es, como dijimos anteriormente, es una bobina primaria y una bobina secundaria. La bobina primaria va a estar conectada a un generador, a una fuente, y la bobina secundaria es donde va a estar conectado la carga, ¿no? Los elementos resistivos, como pueden ser luces, motores, etc. Bueno, ¿cómo se hace la transferencia de energía? Porque tenemos que hay energía aquí y esta energía se transfiere desde el primario hasta el secundario. Bueno, para ver la transferencia de energía, vamos a ver primeramente y vamos a recordar que si tenemos una bobina, al hacer circular una corriente a través de la bobina, estaríamos induciendo un campo magnético, ¿no? Cabe agregar que si la corriente es alterna, estaríamos cambiando la dirección de la corriente, va en este sentido, y así 60 ciclos por segundo, si depende de la región geográfica, ¿no? 60 ciclos por segundo sería en América, 50 ciclos por segundo en Europa, tiene el estándar de 50 Hz, y al ser una corriente alterna, este campo magnético va a estar colapsando y expandiéndose 50 o 60 ciclos por segundo, como dijimos anteriormente, en dependencia de la región geográfica donde usted esté. Ahora, si alrededor de este campo magnético, ¿no?, introducimos otra bobina, estas líneas magnéticas de campo magnético van a cortar esta otra bobina, ¿no? Y van a inducir entonces una corriente que también va a estar cambiando a la misma frecuencia que esta corriente está cambiando. Bueno, de vuelta acá a lo que es el primario y el secundario, tenemos que vamos a ir a esta primero. Si el secundario, la bobina del secundario, si tiene menos vueltas que la bobina del primario, entonces el voltaje de salida va a ser inferior al voltaje de entrada, ¿no? Y la corriente en el primario va a ser inferior a la corriente en el secundario. Es decir, la corriente en el secundario aumenta mientras el voltaje baja respecto al primario. ¿Cómo podríamos explicar esto? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, en un transformador tenemos una potencia de entrada en la bobina primaria y una potencia de salida. Potencia es voltaje por la intensidad, ¿no? Por la intensidad de la corriente. Entonces, esta ecuación, voltaje de entrada potencia de entrada va a ser igual a potencia de salida, sería en un transformador ideal, ¿no? Como todos sabemos, siempre hay unas pérdidas en un transformador. Este no es el objetivo básico que queremos lograr con el video. Con este video lo que quiero es que entiendan es que potencia de entrada va a ser igual a potencia de salida. Entonces, si el voltaje en la entrada es más alto que el voltaje en la salida, entonces la corriente de la salida tiene que ser más alta que la potencia en la entrada para equilibrar la ecuación, ¿no? Entonces, volviendo al caso ¿no? Vemos
primario con más bobina primaria, más vueltas que la bobina secundaria, voltaje baja, mientras que la corriente sube en el secundario, ¿no? Ahora, este es el otro caso. Si el primario, la bobina primaria, tiene menos vueltas que la bobina secundaria, el transformador estaría aumentando el voltaje respecto al primario. Entonces en el secundario la señal de salida, el voltaje, va a ser superior al voltaje de entrada, pero la corriente va a ser inferior a la corriente de entrada. Todas estas explicaciones están basadas en esta ecuación, una ecuación muy básica, que como podemos ver el voltaje y la intensidad son inversamente proporcionales, y el voltaje es directamente proporcional al número de vueltas de la bobina. Bueno, esto es una forma muy básica de explicar lo que es un transformador. Espero que el video les haya gustado. Muchas gracias.